sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Y si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. En Caput. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2026 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Como siempre, es un verdadero gusto reencontrarnos aquí con ustedes cada semana en este espacio Chicha Mariani. Soy Ana María Cariaga y estamos acá con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes, para beneplácito del exministro Petri y la exministra Acuña. Anita sigue de merecidísima licencia y tenemos con nosotros y nosotras a nuestra nueva operadora de cabecera, la querida Ayelén. Y bueno, vamos ahora Arrancamos entonces nuestro programa Ahora y Siempre, hoy 22 de julio, recordando primero nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo al más 54 911 6516 4446, por X, Ahora y Siempre OK, y por Facebook, Ahora y Siempre, todo junto en ambos casos, como ya les dije. Y para recibir el primer noticiero por WhatsApp, que ya registra más de 75.000 suscriptores, tienen que mandar un mensaje, puede ser Ahora y Siempre, por ejemplo, al más 54 911 2867 9078 y recibirán todos los días en su bandeja de WhatsApp el resumen más completo de noticias de lunes a viernes. Y hoy fue un día de movilizaciones. Desde la mañana ya se arrancó temprano con una serie de convocatorias. Sí, hubo cortes en casi todos los accesos, los principales accesos a la capital, ¿no? Efectivamente, y ya estaba anunciada hoy que desde las 15 las centrales de trabajadores, las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, junto a la CGT, estaban convocando a marchar, acompañando a los jubilados y las jubiladas, también como inicio de una serie de actos y movimientos en relación a todo lo que estamos viviendo. Decíamos un poco en la marcha hoy con los compañeros y compañeras con los que nos íbamos cruzando y con los que nos encontrábamos, que se sentía un poco como aprovechando ese envión del mundial y lo que pasó con la bandera
las Malvinas, que había muchas inscripciones con la misma letra. Exactamente. Pasó a ser la bandera que reivindica la soberanía sobre las islas, y lo que está pasando precisamente frente a la pérdida de la soberanía, del trabajo, de los derechos, lo importante que fue este espacio de las calles para encontrarnos y salir a reclamar. Efectivamente, como parte de un plan de lucha de la CGT, las dos CTA, la CTA autónoma y la de los trabajadores, y un gran conjunto de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y otros actores, se dieron cita a partir de las 15 en la Plaza de los Dos Congresos para acompañar la marcha tradicional de los jubilados de todos los miércoles. Y fue interesante porque también, fue una actividad hecha junto con la Mesa Ecuménica, que viene acompañando todos los miércoles a los jubilados, y que hoy también estuvo ahí marchando con las dos centrales y con jubilados, y las tres centrales y con jubilados y jubiladas. Y como ocurre siempre, cada vez que la marcha se hace un poco multitudinaria, como no fue el tamaño de la marcha de la ley universitaria o de la discapacidad, pero sí fue una marcha muy numerosa para lo que son las tradicionales rondas de los jubilados, no hubo represión por parte del gobierno. Y a diferencia de lo que sí sucedió por la mañana con el intento del corte del Puente Pueyrredón, que ahí sí tiraron gases. Sí, exactamente. La represión de siempre. Pero fue una buena oportunidad también para conversar con compañeros, compañeras, dirigentes que nos brindaron su testimonio. Vamos a escuchar ahora al venadense Jorge Sola, secretario general de la CGT y secretario general del Sindicato del Seguro. Uno de los triunviros. En definitiva, son las banderas que este movimiento obrero viene llevando desde siempre. Los menos desprotegidos son los sectores más vulnerables, los jubilados son uno de ellos, los discapacitados, los niños, y para nosotros es importante que el movimiento obrero esté presente en este acompañamiento. Creemos que el gobierno, como siempre, no va a ser oído sordo a esto, pero lo que no tenemos que abandonar es nuestra responsabilidad institucional de representar a los que menos tienen, así que en eso estamos. Muchísimas gracias. Es muy importante pensar en esto de la distancia que hay entre los reclamos y que el gobierno escuche estos reclamos justamente en un momento regresivo en que pareciera que nada los toca para seguir en su afán destructivo. Pero justamente por eso también fue interesante juntarse hoy en este disparador de un plan de lucha. Y algo de esto nos decía Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Dale, adelante. Hoy abrazamos desde el conjunto del movimiento de trabajadores al sector más digno y fiel de decir no a la resignación, de decir sí a la solidaridad como fundamento de la vida, que es a los jubilados y a las jubiladas. Son ellos los que desde el primer día, todos los miércoles, enfrentaron a este gobierno, reclamando sus derechos, estando enfrente de todas esas represiones que el gobierno quiso desarrollar para que se acobarden y no se movilicen. Han dado un ejemplo, son un espejo en el cual mirarse para todo el movimiento de trabajadores. Por eso el plan de lucha de los trabajadores, de la CTA y de las diversas centrales en nuestro país, hoy abrazamos a los jubilados como vamos a abrazar a todos los movimientos decididos a luchar para enfrentar y derrotar a este gobierno que tanto mal le hace a la sociedad argentina. Así que estamos profundamente orgullosos de que estos jubilados, que son trabajadores, que de pasivo no tienen nada, porque muestran su dignidad todos los días, nos guíen. Hoy venimos a abrazarlos
y a ponernos a disposición en su lucha permanente. Muchas gracias, Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Pensaba en esto de un espejo donde mirarse, como nombró Cachorro a el sector de jubilados y jubiladas que efectivamente salieron desde un primer momento a enfrentar a este gobierno, y en tanto espejo en donde mirarse también nos hace pensar en la generación de las y los 30.000, porque los jubilados hoy serían jubilados, ¿no? Los jubilados son de esa generación. La generación de los 70, los que eran jóvenes y trabajadores en los 70, hoy son jubilados. Así es. A continuación podemos escuchar la palabra del Sindicato General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yaskin. Acompañando una lucha que, además de ser justa, constituye uno de los pilares de una sociedad en la que el que trabajó toda la vida o la que trabajó toda la vida tiene que tener el derecho a terminar sus días dignamente, a gozar de ese periodo que en otros países es el periodo de descanso de aquellos que dieron toda su vida a través del trabajo, la riqueza de la sociedad. Pero además estamos acá porque sabemos que este es un gobierno que tiene el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional de privatizar el sistema jubilatorio. Quieren abalanzarse sobre los recursos de los jubilados para volver a generar ese negocio que fue la base de las AFJP. Es decir, la avaricia del sector financiero tiene los ojos puestos en la jubilación pública y tenemos que impedir que eso suceda. Por eso es tan importante esta lucha. Bueno, estaban ahí también encabezando la bandera de las centrales de trabajadores y acompañando esta iniciativa muchos compañeros y compañeras, entre ellos Ricardo Tato Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma, que también esto nos decía. Estamos con Ricardo Tato Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma. Sí, estamos en Plaza Congreso acompañando a los jubilados, las tres centrales sindicales. Forma parte de esto, independientemente del acompañamiento que se hace y el reconocimiento sobre la resistencia que están llevando los jubilados todos los miércoles, y que así estamos nosotros también con ellos, pero hoy fue una decisión adaptada por las tres centrales como parte del plan de lucha que estamos llevando adelante. Un plan de lucha en unidad que se va a expresar también de acá hasta fin de año en distintas movilizaciones, paros, conflictos, encuentros, pero hoy acá donde se expresa con mayor nitidez la crueldad de este plan económico que es sobre nuestro pueblo en general, pero en los jubilados donde se es más visible y donde se hace más visible la resistencia. Así que bueno, es una movilización masiva y las tres centrales sindicales diciendo que no a este plan económico, basta de ajustes sobre nuestro pueblo. Muchas gracias. Y seguimos con otro de los triunviros. Cristian Jerónimo, del Sindicato de Empleados del Vidrio, otro de los integrantes del triunvirato que dirige la CGT. Y a partir de esto, ¿cuáles son las propuestas? ¿De cómo seguir? No, bueno, me parece sumamente importante que hoy estemos acá, las tres centrales sindicales, acompañando a nuestros jubilados y jubiladas. Me parece que es un deber, digo, como militante, como dirigentes gremiales, que no podemos permitir que sigan hostigando a los compañeros que prácticamente dieron su vida luchando, trabajando para que el crecimiento de esta Argentina, y hoy tengan este destrato, prácticamente con salario de hambre, tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos. Me parece que este es un punto de partida en el cual tenemos que marcar muy claro que no estamos dispuestos a entregar nuestra historia, nuestras consignas, que es la justicia social. Queremos que nuestros jubilados y jubiladas tengan dignidad, y este es el camino que inicia este proceso de plan de acción, de lucha, para hacerle entender a este gobierno de derecha que no estamos, que el pueblo argentino
no está dispuesto a bajar la bandera y que vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias. Y también... Sí, hubo varios también referentes del sindicalismo que estaban acompañando a la marcha de los jubilados, que por dificultades técnicas no pudimos, no se lo podemos reproducir, pero tuvimos la palabra de Tito Nena, de la CTAT, y de Juan Carlos Schmidt, de un ex triunviro y de la CGT, del Sindicato de Dragado y Balizamiento. De quien sí tenemos testimonio es otro de los históricos de la CTAT y SUTEBA, Roberto Baradel. Bueno, estamos acá apoyando el reclamo de los jubilados, reclamando junto a los jubilados por jubilaciones dignas, por la convocatoria del Consejo del Salario y contra el ajuste, la entrega y la represión de este gobierno. Por eso es muy importante la unidad de todas las centrales con las organizaciones sociales para parar este plan de ajuste y la entrega que están haciendo del patrimonio nacional. Muchas gracias. Bueno, y decíamos antes que hay alguien, digamos, un colectivo que viene acompañando todos los miércoles a los jubilados y las jubiladas, que es la Mesa Ecuménica, que también, bueno, es un acompañamiento espiritual también. Sí, participó del ayuno en el cual estuvo el Premio Nobel un par de semanas atrás. Y estuvimos conversando con dos de las integrantes de esta Mesa Ecuménica, Lili Izaguirre y Graciela Casou, que también nos dejaron su testimonio. Hola, bueno, soy Lili Izaguirre y soy parte de la Mesa Ecuménica. Miércoles a miércoles intentamos visibilizar el compromiso desde la fe, comprometiéndonos con los que sufren. En el caso de hoy, de preparación al 4 de agosto, recordamos no solo al pelado Angelelli, sino, como bien decimos, a los 4 mártires riojanos. En este caso, Carlos Murias, Wenceslao Pedernera y Gabriel Longueville. Y lo que intentamos es rescatar la humanidad de cada uno. Lo que más nos emocionaba era cuando lo llevaron a Carlitos Murias. Gabriel dijo: yo voy con vos. Y es un poco, es el desafío de los que tenemos fe, ¿no? Ir con aquel que está sufriendo, ir a acompañarlo, no dejarlo solo. Así que hoy la Mesa Ecuménica recordó a nuestros 4 mártires riojanos. Nosotros nos reunimos cada 15 días frente al Congreso, sobre la plaza, y en adhesión a los jubilados y a todos los que están pasando situaciones difíciles hoy en el país. Y vamos rezando cada vez por una intención especial, o poniendo, por eso hoy hablamos especialmente de Monseñor Angelelli y de los mártires riojanos, pero siempre con la intención de lo que se vive hoy en la patria y lo que viven sobre todo los que están más afectados por la situación, buscando y rezando por una patria mejor. Y la certeza, como decía el pelado Angelelli, la verdadera fe es esa que se compromete con el pueblo sufriente. Un oído en el Evangelio y el otro oído en el pueblo. Todo por una patria más justa y más fraterna. Esa vivencia, esa sensación que había hoy de estar con el otro, ¿no? Sí. Esto que tomaban, porque también se organizó varias ollas populares, sí. Se repartió comida, impresionante la cantidad de gente. Bueno, también había otros testimonios respecto del hambre y la necesidad que hay de estar con el otro. Exactamente, lo cual fue destacado precisamente por todos los referentes que tomaron la palabra en estos breves testimonios que les transmitimos. Y hablando de estar con el otro, los movimientos sociales también estuvieron presentes, en este caso con la reflexión de Marta Ferraro, de la agrupación de Frente, y la Casa Ester de Cariaga, de la localidad de Máximo Paz, en el partido de Cañuelas. Marta Ferraro, de la agrupación de Frente, y de la Casa de la Mujer Ester Cariaga, de Máximo Paz. Hola, Oscar. Bueno, la verdad es que nos apremian los tiempos. Ya el programa, que incluía más de 1 millón de trabajadores, se cae, pensando que esos, aunque 78.000 pesos de mierda, van a dejar de entrar a los hogares. Pero además estamos en una crisis
civilizatoria donde el país lo estamos perdiendo. Yo creo que la gente tiene que salir a la calle no por lo que le pase individualmente, sino lo que le va a pasar al futuro de la Argentina, al de al lado, al del frente, al de la otra provincia o al de más allá. Así que estamos acá porque hay que pelearla, porque este es nuestro país, porque somos nacionalistas y porque queremos a la patria. Muchas gracias. Efectivamente, cuando se pierden los derechos, se pierde el derecho a la salud, se pierde el derecho a la comida, se pierde el derecho a la vivienda, a la educación, se pierde la soberanía, se pierde la patria. Y uno de los derechos fundamentales que se está perdiendo es el derecho al trabajo. Tenemos finalmente como cierre la palabra del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y sindicalista de la industria de los curtidores, Walter Correa. Dale ahora, por favor. No, acompañando un acto de unidad de las 3 centrales sindicales, donde se plantea una medida de acción en solidaridad con los jubilados y las jubiladas de nuestra patria, que la están pasando lamentablemente muy mal ante un gobierno de extrema derecha como el del gobierno del presidente Milei, que hace oídos sordos a estos reclamos genuinos de un sector muy importante del pueblo trabajador. Muchísimas gracias. No, exactamente. Bueno, son algunos de los testimonios de este recorrido. Sí, un recorte, digamos. Un recorte de este recorrido que fue muy importante. Bueno, como decías, Oscar, lo dijo explícitamente en su momento la ex ministra Bullrich cuando dijo, bueno, que cuando era mucha gente no se reprimía, casi como convocando a que sea mucha gente, ¿no? Sí, nos animamos a pegarle cuando son pocos. O sea, parece, digamos, si no fuera tan trágico y tan tremendo, porque ha producido desgracias como el atentado contra el fotógrafo Pablo Grillo, la pérdida del ojo de este chico Jonathan, trabajador, Jonathan Navarro, y la señora Beatriz Blanco, que fue jubilada, que fue hospitalizada por un golpe en la cabeza que le produjo el empujón de uno de los agentes, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Y este empuje permanente a la violencia, esta reivindicación del mal que también fue en su momento con los discursos de odio, lo que puso en jaque la vida de Cristina cuando fue el atentado en su momento. Y eso que está, porque está todo el tiempo en las manifestaciones del presidente, de sus funcionarios, este odio como pasión oscura, esta persecución explícita, ¿no? Si hubo otros momentos en que se diseñaba de alguna manera el otro a perseguir a través de la doctrina de la seguridad nacional, que es la gran preocupación del campo popular en este momento, porque hay un... Sí, vamos a hablar de eso precisamente después de la pausa, porque hubo una reunión muy importante en Estados Unidos, un poquito tapada por el Mundial y los grandes medios. Justamente es la persecución al otro que en otros momentos estuvo mucho más disfrazada que ahora. Ahora es algo explícito. De hecho, en la represión de los miércoles, muchas veces, o de las marchas, iban los camiones hidrantes gritando "corran zurdos", y hay algo de esto que es la banalización del mal, respecto de lo cual es fundamental estar advertidos y estar advertidas en una época en que no solamente en la Argentina, lo hemos dicho muchas veces, en todo el mundo hay algo de cierta reedición de prácticas fascistas respecto de las cuales tenemos que profundizar, tenemos que interpelar, y para poder pensar también los modos de respuesta y de organización frente al avance de la ultraderecha en defensa, como siempre, de sus intereses. Vamos a ir ahora a una pausa y enseguida regresamos con Ahora y Siempre. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Agita, agita.
No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Capó. Radio Capó. Radio Capó. Esto es Radio Capó. Buenas noches, muchas gracias. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Capó. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Capot. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y seguimos en Ahora y Siempre, bueno, reflexionando sobre algunas de estas cuestiones que tanto nos preocupan en un momento muy complicado. Sí, según lo informado por el gobierno ante un pedido de información pública del CELS, el gobierno reconoce que gastó 50 millones de pesos por vez para reprimir cada una de las movilizaciones de los miércoles que protagonizan jubilados y jubiladas en las inmediaciones del Congreso. De eso hablábamos. De eso hablábamos. Durante 2025. En total fueron más de 2.000 millones de pesos en el año destinados a 43 operativos absolutamente desmesurados. Y eso sin contar que es un cálculo bastante recortado que ofreció el Ministerio de Seguridad, porque hay una serie de gastos que no los informa porque dice que hace a las cuestiones operativas que son datos reservados. Uh-huh. Dice, aún con la salvedad de que no es la cifra definitiva, lo que dice el informe es que equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con el bono incluido. En total, a lo largo del 2025 participaron 39.386 efectivos en las movilizaciones de los miércoles, lo que da un promedio de casi 1.000 por cada protesta. Gendarmería aportó 7.000 agentes, Policía Federal casi 25.000, prefecturas casi 5.000 y las tres fuerzas estuvieron presentes en cada movilización de los jubilados. En menor grado participaron la Policía Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Igualmente son números muy disparatados. Algunas de las protestas juntaron un centenar de personas, la mayoría de los cuales eran adultos mayores que no revestían ningún tipo de peligro. En ocasiones, ese reclamo en las calles se unieron con otros colectivos, como el de familiares de personas con discapacidad, trabajadores y familias del Hospital Garrahan. También con la marcha por el reclamo por el financiamiento universitario, que han sido las más masivas. Muchas de las movilizaciones contaron con el apoyo de organizaciones y sindicatos.
Las únicas situaciones de violencia, ya lo mencionábamos recién, que han ocurrido son las que protagonizaron las propias fuerzas de seguridad, como ocurrió el 12 de marzo del año pasado, el día en que fue herido gravemente Pablo Grillo, el hincha de Chacarita Jonathan Navarro, que perdió parte de la visión de un ojo, y la jubilada Beatriz Blanco, que fue hospitalizada por un golpe en la cabeza. Ese día en particular, la movilización fue convocada por y con el apoyo de las hinchadas de los clubes de fútbol. El gobierno mandó un récord de 1.266 agentes a la Plaza del Congreso, y hay 4 integrantes de las fuerzas de seguridad procesados por los hechos represivos y encaminados a juicio. Es que en ese momento precisamente lo que perseguían era, incluso empezaron tempranamente la represión para evitar que se produjera el hecho político de que estuvieran las hinchadas de fútbol acompañando a los jubilados y a las jubiladas. Claro, los quieren dejar solos para minimizar su impacto. De todas maneras, vamos a retomar en programas sucesivos, porque hay 2 informes que son muy sustanciosos, que son: uno, el de la Comisión Provincial de la Memoria, que ahora tiene inclusive un sitio en la web que tiene un monitoreo online que va dando cuenta de cómo se van acumulando las cifras de la represión, y otro es el tradicional informe del Monitor de Respuestas Represivas de la CTA, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, el cual ya hemos utilizado para dar cuenta de las extraordinarias cifras de lo que significa la represión a las marchas de protesta. Podemos igual, me parece, inscribir esta represión a los jubilados leyendo retroactivamente el significado que tiene esta reunión que hubo en Estados Unidos respecto de la reedición de la doctrina de la seguridad nacional, porque además se referencian en el éxito de la lucha y la metodología antirrepresiva en los 70, directamente, explícitamente. Claro, explícitamente. Marco Rubio, que fue el expositor principal de esta reunión, pero fíjate quiénes estuvieron. Hubo representantes de 60 países. 60 países, entre los cuales lamentablemente estuvo nuestro inefable canciller Kirchner. El secretario de Tesoro, Scott Bessent, viejo conocido nuestro porque le echó un salvavidas a Milei en las elecciones de octubre pasado. El titular del FBI, Kash Patel, y Stephen Miller, consejero de Trump en asuntos de seguridad nacional. Mientras que todo el mundo tenía sus ojos puestos en el Mundial de Fútbol, el gobierno de Trump convocó a más de 60 países a través de funcionarios y académicos a reeditar la doctrina de seguridad nacional para perseguir a la militancia de izquierda prácticamente en todo el planeta. Dijo Rubio: bajo la dirección del presidente Trump, Estados Unidos por primera vez está construyendo la estrategia para luchar contra el flagelo del terrorismo de extrema izquierda. Debemos identificar y mapear esta amenaza, así como reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla, tal como lo hemos hecho juntos anteriormente, subrayó, refiriéndose precisamente a lo que vos decías antes, en donde, como diciendo, ya los derrotamos, los podemos volver a derrotar, no se preocupen. Y hizo mención explícita de Montoneros Cóndor, y de Tupamaros. Y de Tupamaros, y bueno, esta reedición de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur se vio expresada específicamente en lo que fue la Operación Cóndor como verdadera internacional del terror para el secuestro e intercambio de prisioneros. Sí, además explicó que los mecanismos para avanzar en esta lucha contra las izquierdas, el intercambio de inteligencia e información, las estrategias coordinadas entre las fuerzas del orden y las acciones dirigidas a desmantelar las redes financieras que sostienen a estos grupos. En el pasado, ya lo mencionabas vos recién, quedó claro cómo era el sistema implementado precisamente por ellos, es decir, la coordinación entre las dictaduras del Cono Sur a partir del año 75. Que tuvo su reunión fundacional en Chile. En Chile, exactamente. En Chile, y se descubrió 75. también mucho más en detalle a través de los archivos del terror de Paraguay. El acta fundacional del memorando que invitaba a cada uno de los jefes y responsables de las fuerzas, se encontró una copia, la correspondiente al Paraguay, a que convocaban a Pastor Coronel, en los archivos del terror, exactamente. Bueno, hoy estuvimos en una charla sobre la represión en España, sobre el franquismo, sobre la lucha por memoria, verdad y justicia, que está tanto más
demorada, atrasada en España respecto de lo que han sido los avances en esa materia en la Argentina, y justamente se expresaba la preocupación de la reedición de esta doctrina de la seguridad nacional. La que viene siguiendo, cubriendo y analizando esto en Página 12 es Luciana Bertoia, y bueno, también en estas crónicas y en estas notas se expresa la preocupación de el arco del llamado campo popular, porque bueno, ahora además lo dicen, es lo que decíamos recién, ahora anuncian, es crónica de una represión anunciada. Exactamente. La reunión que hacías referencia se realizó hoy en la legislatura porteña, que se llamó Memorias Compartidas, a 90 años del golpe franquista y 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina. Una jornada de reflexión sobre memoria, verdad y justicia organizada por la PDH de la ciudad y la RMH Argentina con la invitación del legislador Andrés Lablunda. Y participaron Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, Matías Bailone, abogado de la querella argentina por los crímenes del franquismo, Adriana Fernández, presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina, y Romina Pinto, actriz y gestora cultural. Que es muy interesante, bueno, Claudio Capuano hace su tesis de doctorado en base a todo lo que fue muchas prácticas que después se reeditaron acá durante la dictadura, un médico, Vallejo Nájera, que practicaba la eugenesia y en España, y él hablaba hoy precisamente para pensar estas cuestiones de la eugenesia ideológica, ¿no? Que es de alguna manera el exterminio o lo que podemos pensar como el genocidio por exclusión. Claro, exactamente. Es muy importante analizar estas cuestiones también con otras variables que pueden abonar a iluminar un poco estas preguntas que nos venimos haciendo respecto de cómo se llega hasta acá y cuál es el horizonte. Fue muy interesante también el testimonio de Adriana, que cuenta cómo ella llega a encontrarse con su propia historia, partiendo de un desconocimiento de ella y de su propio padre respecto de que el abuelo había sido asesinado, cómo recuperan los restos y cómo a partir de ahí deciden llevar adelante, sumarse como querellantes a esta iniciativa que estaba teniendo lugar acá, que a mí me gusta nombrarla como este intercambio de solidaridad entre los pueblos, cuando después de haber llevado adelante los juicios a genocidas que en la Argentina no podían ser juzgados por las leyes de punto final y obediencia debida, fueron juzgados en España, y como hoy actualmente se están investigando los crímenes del franquismo en la Argentina. Bueno, es un mes y una semana de varias efemérides que con esta cuestión de los 50 años y el transcurso del tiempo se están cumpliendo aniversarios redondos de varios hechos muy importantes. Por ejemplo... discúlpame que respecto de la actividad que tuvimos hoy, Matías Bailone también, que fue el abogado que y sigue siendo uno de los abogados que entienden esta causa, justamente hablaba de esta cuestión, ¿no? En torno a este aniversario, y que la querella empieza en el año 2010, la importancia de haber investigado y de seguir investigando acá, y cómo algo de esto se empieza a trabajar desde algunas perspectivas en España. Qué suerte. Por lo menos se empieza igual a mover con un abismo respecto de lo que se logró en la Argentina en materia de derechos humanos. Bueno, decía que se están cumpliendo 50 años de lo que se conoció como la Noche del Apagón, entre el 20 y el 27 de julio de 1976. Las localidades jujeñas de Libertador, General San Martín, Calilegua y El Talar sufrieron cortes intencionados del suministro eléctrico como parte de un plan represivo que contó con la activa colaboración logística del Ingenio Ledesma, cuyo directorio proporcionó vehículos y listas de personas consideradas subversivas. Muchas víctimas fueron llevadas a galpones de la propia empresa y centros clandestinos de detención, y 33 de ellas aún permanecen desaparecidas. El médico Luis Aredes, que había sido intendente de Calilegua, había sido secuestrado el mismo 24 de marzo del 76, día del golpe de Estado, por una patrulla militar
que fue llevado en una camioneta que pertenecía a la empresa Ledesma. Estuvo en prisión en Jujuy y en La Plata por varios meses. Luego de recuperar la libertad vigilada, regresó a su localidad y el 13 de mayo del 77 fue interceptado al salir de su trabajo médico en Fraile Pintado y desapareció definitivamente. Su esposa, Olga Aredes, se convirtió en un símbolo de resistencia nacional. Durante décadas caminó en soledad alrededor de la plaza del pueblo con un pañuelo blanco en la cabeza para reclamar justicia y denunciar la contaminación ambiental por el bagazo de la caña de azúcar hasta su fallecimiento en 2005. La impunidad con la que se ha manejado el ingenio Ledesma, la empresa, es impresionante. Hay un libro muy interesante de Ricardo Nelli que se llama Injusticia cojuda y que recoge precisamente testimonios de los trabajadores del azúcar del ingenio Ledesma, que son testimonios desgarradores que justamente ponen de relieve la impunidad con la que actuó siempre la empresa y las violaciones a los derechos de los trabajadores. Sí. El principal directivo de esta compañía durante los hechos, Carlos Pedro Blaquier, fue procesado por crímenes de lesa humanidad como cómplice de los secuestros. Sin embargo, mediante diferentes recursos judiciales, fueron dilatando el proceso y falleció impune en 2023 sin llegar a recibir una sentencia. Lo que nombramos como punto final biológico. Exactamente. Bueno, hay novedades también en relación a Ecuador, ¿verdad? Sí, hay una declaración de la Asociación Americana de Juristas que viene siguiendo estos procesos electorales. También deberíamos en algún momento hacer ocuparnos del tema de las elecciones en América Latina, sí, y estos procesos lo que ocurrió en Colombia y otros barrios vecinos. Bueno, en este comunicado la Asociación Americana de Juristas expresa su alarma por el auto de admisión dictado el 17 de julio por el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, que dispuso la suspensión provisional por 9 meses, prorrogables hasta 24, del movimiento político Amigo. Es decir, en vísperas del cierre de plazo de las alianzas electorales, se dicta esta medida a pedido del fiscal general encargado, cuya designación fue realizada por el Poder Ejecutivo, sí, fuera de la norma que exige que ese cargo justamente sí recaiga en el fiscal más antiguo y mejor evaluado. Ya había pasado lo mismo con Revolución Ciudadana, que es el antecedente del movimiento Amigo, y por suerte no pudo, al menos, concretarse y pudo participar de las elecciones que fraudulentamente terminaron con la consagración de Noboa como presidente. Es la segunda vez en 4 meses que el Tribunal Contencioso Electoral aplica este mecanismo, es decir, que no realiza el procedimiento como debe hacerlo, con un oficio fiscal, sorteo de la causa, etcétera. Todo lo resolvió en unas horas. Y en marzo de 2026 justamente había suspendido con el mismo procedimiento el movimiento Revolución Ciudadana, que era lo que decías vos, cuya acción de protección fue luego rechazada por la Corte Constitucional por razones precisamente de calendario electoral. Bueno, hablando del tema de los 50 años y los aniversarios redondos que veníamos mencionando anteriormente, hay uno que después vamos a volver en nuestros próximos programas, que fue el 19 de julio de 1976, o sea, prácticamente hace 2 días que se cumplieron los 50 años, un grupo de tareas del ejército mató en combate al líder del PRTR, Mario Roberto Santucho, figura central de la política y los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70. En el enfrentamiento en el departamento de Villa Martelli falleció su esposa Liliana Delfino y Benito Orteaga y también su pareja. Vamos a volver sobre esto porque es un hecho importantísimo que marca la evolución de la resistencia popular y la resistencia armada a la dictadura cuando recién estaba iniciado el golpe. Recordemos que esto fue en julio del golpe ocurrido en marzo, ¿no? Sí, fue un golpe además crucial en relación a la historia del PRTR, porque fueron varios los dirigentes que fueron parte de esta caída. Se descabezó prácticamente
movimiento del Ejército Revolucionario del Pueblo y el MRT. Podemos retomarlo el programa que viene y hacer un recordatorio. Exactamente. También hay una despedida de Nélida Noemí Moreno y José Luis Goyoechea, Rosa Cristina Godoy y Carlos Cayetano Cruzpeire, que fueron detenidos en octubre del 77 y identificados en mayo del 2026 en La Perla. Esta gente, sus cuerpos fueron ocultados en La Perla y recién fueron hallados e identificados por el equipo de antropólogos forenses. Y escuchen esto que es conmovedor. Un huesito del pie izquierdo de Luis, un huesito de la mano derecha de Nelly, un huesito del maxilar de Rosa y un huesito del pie izquierdo de Carlos. Huesitos que duelen, restos hallados juntos, indicios de nuestra historia, destellos que insisten en llegar hasta nosotros. Madres nuestras, padres nuestros, hoy los abrazamos, los despedimos y les damos las gracias por la valentía con la que vivieron la vida. Seguimos buscando al resto. Los invitamos a acompañar las ceremonias de homenaje y despedida que se van a realizar, por ejemplo, el 24 de julio a las 18 en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, Reconquista 209, acá este viernes, en el microcentro, sí. Una ceremonia de homenaje a Luis y Nelly Goyoechea y Carlos y Rosa Cruzpeire, una misa de cuerpo presente en la Basílica ya mencionada. El 1 de agosto va a haber un encuentro en donde vamos a despedir a 50 años del martirio de Monseñor Enrique Angelelli en Punta de los Llanos, en La Rioja. El 2 de agosto va a haber un homenaje en la ciudad de La Rioja, y el 12 de septiembre vamos a despedir a Rosa y Carlos Cruzpeire en la capilla de San Francisco de Asís, en Villa Bosch. Tenemos algunos parroquiales más que los hacemos rapidito. Dale. Bueno, el 1 de agosto se va a presentar de nuevo Historias Rotas en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, Uriburu 1345, primer piso. Claudia Rafael y Silvina Melo, autoras, dialogarán con Hernán Invernizzi, con la moderación de Pablo Vilar y Damián Daverio. Informes e inscripción fcpa.com.ar. También van a haber 2 presentaciones en el sur argentino de la Cátedra Libre Santiago Maldonado. Junto con la presentación del libro. Con el libro van a hacer la presentación número 100 y número 101. El 31 de julio a las 18 horas. En el Bolsón, en el Instituto de Formación Docente Continua Alberti Liniers, en el Bolsón Río Negro, con Ana Cariaga, aquí presente, Florencia Jalfón, periodista, Verónica Heredia, la abogada, Bruno Napoli, investigador, Carlos Robles, perito, y por supuesto Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Y el 1 de agosto a las 18 horas en el Unter de Bariloche, el Flame 735, a esos panelistas que vos nombraste, se le va a sumar también Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad. Así que ahí estaremos acompañando a Sergio en esta incesante lucha que es suya y que es también la nuestra y la de esta sociedad que acompañó la búsqueda de Santiago Maldonado. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, mal contigo y conmigo. Hoy queremos recordar a Guillermo Enrique Morali, nacido en Buenos Aires el 11 de abril de 1949.
Fue dirigente estudiantil de la Tupac y miembro de la FUBA, secuestrado el 18 de julio de 1978 y fue visto en el centro clandestino de detención El Vesubio. Así lo recuerda Adriana Lestido, la fotógrafa, quien fuera su esposa. El pasado 18 de julio se cumplieron 48 años del secuestro y desaparición de Willy Morali, Guillermo Willy Morali. Yo fui su compañera y su mujer. Nos casamos el 18 de octubre del 74. Nos conocimos en la Facultad de Ingeniería en el 73. Él cursaba el 4º año y yo ahí ingresaba, yo el ingreso. Él era dirigente de la agrupación Tupac, la que enseguida entré. Luego dirigió el Centro de Estudiantes, 6, La Línea Recta, junto a Daniel Wiener, que fue secuestrado y asesinado por la AAA en los sótanos de la facultad, en noviembre del 74. Willy fue un hombre hermoso en el sentido más profundo de la palabra, luminoso, solidario, alegre, sensible, inteligente, comprometido íntegramente con el presente que le tocó vivir. Él era fanático de Argentinos Juniors, amaba la camiseta. Un domingo de sol, un hermoso domingo de sol, me llevó a la cancha a ver Argentinos que jugaba contra San Lorenzo. Yo nunca había ido a la cancha. Y ahí jugaba Maradona en primera, que tenía entonces 14 o 15 años. Y me dijo, prestale atención a ese pibe, es un genio, va a dar que hablar. A fines del 77 nos separamos, pero nos seguimos viendo. La última vez fue en un colectivo, creo que de la línea 80. Nos encontramos por casualidad, yo estaba viajando y él subió. Nos sentamos juntos en un asiento de A1, yo estaba ahí en un asiento de A1, felices de encontrarnos. Quedamos en que me llamaría el día siguiente. Imaginé que volveríamos a estar juntos y creo que él también. Nunca llamó. Quizás esa misma noche lo secuestraron. Quizás ese día del colectivo haya sido el fatídico 18 de julio. Sé por otro compañero que estuvo secuestrado en el Vesubio con él, Rolando Sansi, que me cuidó todo lo que pudo. Rolando era la única persona que conocía mi dirección. Él lo reconoció y le pidió que no lo dijera. No la dijo, a pesar de la tortura. También sé que estando destruido como estaba, en un momento lo reconoció a Horacio Russo, que acababa de ser secuestrado y también era devoto de la camiseta, y le preguntó si sabía cómo iba Argentinos. Era brillante Willy. Era de las personas que empujan la rueda de la humanidad hacia adelante, que ayudan a que este mundo no se rompa. Siempre mi amor. Guillermo Enrique Morali, presente. También queremos recordar a Gerardo Strejilevich y Graciela Barroca, secuestrados la madrugada del 16 de julio de 1977 y horas antes la noche del 15. Estudiantes avanzados de física, ambos trabajaban en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Así los recuerda a su hermana Nora, quien también fue llevada al Club Atlético y posteriormente liberada. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me pidieron que hable de mi hermano Gerardo Strejilevich y prefiero leer unos párrafos de un libro reciente que salió en Chile y que se llama Tatuajes en papel, que va a salir por Eduim en octubre en Argentina. Y sí, prefiero leer un par de párrafos en este lenguaje literario que para mí revela más la intimidad del sentimiento. Lástima que nada pueda achicar la ausencia llamada Gerardo, al que tampoco pudiste conocer tanto. Que te llevara casi 2 años era, de chicos, una distancia insalvable. Pero eso era lo de menos. Él estaba ahí cuando llegaste al mundo. Sin él, el mundo era otro. Tu hermano, el doble de alto que vos, te molestaba y cuidaba, peleaba con mamá y daba un portazo. Hacía reír a unos y enojar a otros. Con pinche y modelo. Había que crecer para poder hablarle de igual a igual. Era la vara con la que esbozabas lo que harías en ese borroso horizonte llamado futuro. Más adelante dirías, él recorrió países, yo también lo haré.
Gerardo, hermanito, sos una colección de imágenes fijas. De golpe un terremoto las sacude y el tabló vivant estalla. Las escenas se mueven y oigo tu voz. Pero dura poco, enseguida te traga el silencio. Soy quien soy porque no estás en carne y hueso. Sigo siendo con vos, a partir de vos y sin vuelta que darle. Y como Tatuajes en Papel es un libro epistolar, un libro basado en cartas, esta es una carta que le escribo a Gerardo el 6 de enero de 2000, y por supuesto nunca se la mandé, porque él desapareció en el 77, el 6 de enero era el día de su cumpleaños. Hermano mío, llegué a vos desde el Normal 9, a las 11 de la noche, por Corrientes. Era el camino que hacía diariamente para ir y volver del colegio, y me pareció un buen punto de partida para mi marcha solitaria. Peregrinaba hacia la baldosa que te rememora frente a donde vivíamos. En tu reino la noche nacía y se multiplicaba como los panes. Era tu segundo hogar. Por eso correspondía que recorriera estas cuadras bajo las estrellas este 6 de enero. El día en que naciste quería estar con vos y la luz se hizo. Había una sola luz encendida y justo iluminaba tu dormitorio del tercer piso, departamento 8. En medio de un mar de cartoneros y de basura que recogen y desparraman, de papeles tirados y bolsas de plástico, de un escenario que en nuestra juventud quería erradicar y que ahora es peor que entonces, miré el edificio de Corrientes 2583 desde la vereda de enfrente. Fijé la vista en la persiana como obnubilada. ¿Quién habrá venido a prender la lámpara de tu habitación? Observo atónita, desde mi ángulo, la esquina que se abre al infinito. Entre incrédula y maravillada, veo tu ropero de madera todavía ahí, con su hueco para que pase el aire, que me hace falta, porque no puedo ahogarme a la hora del hechizo. Esa única luz y tu baldosa que dice, acá vivió Gerardo Strejilevich. Más allá, en la cuadra siguiente, una persiana luce la consigna, no olvidar. Gerardo Strejilevich y Graciela Barroca presentes. También queremos recordar a Pablo Andrés Dukovsky, Alejandro Goldar Parodi, Juan Carlos Marín, Hugo Toso y Malena Gallardo, presentes. Desaparecidos el 7 de julio del 77, cuando estaban realizando una pintada en la calle Arcamendia, una cuadra de la avenida Suárez. Que la semana pasada, esta semana, se hizo un homenaje. Se hizo un homenaje y se colocó una placa en la pared del terraplén del ferrocarril. Con una hermosa pintura que hicieron los mismos jóvenes. Los chicos del colegio de que está ahí a la vuelta, porque estos chicos eran del Nacional Buenos Aires, pero los chicos del colegio que está ahí a la vuelta recrearon la pintura que estaban haciendo en su momento, y los dos chicos que estaban, porque eran 5 en total, que estaban un poquito más lejos de Campana, de la pintada que estaban haciendo abajo la dictadura. Bueno, nos vamos tenemos un doble aniversario, el 26 de julio. El 26 de julio es el aniversario de la muerte de Evita. Y del asalto al Moncada, que nos trae también la presencia del comandante Fidel Castro Ruz. Por eso nos vamos a ir con una canción. Canción sin jinete, para recordar al comandante Fidel Castro. Hasta el miércoles que viene. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre,
los agradecidos te acompañan. Como anhelaremos tus hazañas, y la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, y la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp